contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabe cómo nos conforta cuando los hermanos nos escriben y nos dicen que la palabra de Dios les ha hecho tanto bien. Un hermano nos escribió y nos dice que para él es tan rico, enriquecedor la noche cuando llega del trabajo y se acuesta y escucha los programas. Dice que es tan enriquecedor para su alma y nos alegra. Esto nos alegra porque nos anima para seguir adelante enseñando la palabra de Dios. Porque si les hace bien la Biblia, nosotros somos muy contentos y agradecidos del Señor. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día les traemos una pregunta. ¿Eres un sacerdote delante de Dios? ¿Eres un sacerdote? No estoy hablando de los sacerdotes de la Iglesia Católica, por cierto. Estoy hablando de los sacerdotes que habla la Biblia. Porque de esto vamos a hablar hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos. Siempre cuento con la ayuda tan preciosa de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un gusto, como siempre, de volver a encontrarnos para compartir una nueva enseñanza bíblica. Y el tema de hoy es un tema muy interesante y del cual poco o nada se enseña en los púlpitos y en las iglesias. No se habla mucho de esto. Así que se acompáñenos porque estoy seguro de que puede sorprenderse si no es un conocedor de la Biblia, si está estudiándola, si está aprendiendo, y puede sorprenderse con lo que es usted para Dios, si es que es un hijo de Dios. Así que no se va a arrepentir. Como ya saben, un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos que refrendan lo que se va a enseñar hoy día, que son de donde sacamos el programa, para que usted no piense que estas son ideas nuestras, ¿no es cierto? Que nos queremos inculcarle algo que se nos ocurrió, que creemos, que pensamos. No, nosotros, usted ya nos conoce, solamente le traemos la verdad de la palabra. Por eso es importante que si puede acompañarnos en la lectura, lo haga, y mejor aún si tiene lápiz y papel para que tome nota. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes, si algún tema quieren que desarrollemos más adelante o lo que a ustedes les parezca. Y también si quieren saludarnos y decirnos que están contentos, que les gusta el programa o lo que sea. Y si no les gusta, también hágalo saber. Y díganos sí por qué no les gusta el programa, que podríamos mejorar. Siempre las obras de los hombres son imperfectas y nosotros no pretendemos ni siquiera acercarnos a algo como que perfecto, todo lo contrario. A veces cuando estamos revisando los programas que hemos grabado, hacemos algunas correcciones o decimos, bueno, esto lo pudimos haber desarrollado mejor, de otra manera. Pero algunas veces se han rehecho algunos programas y otras simplemente van como fueron, porque es lo que el Espíritu de Dios nos ha inspirado, lo que nos ha dicho, y es lo que hemos traído a ustedes. A veces uno cree que las personas no van a entender, pero se sorprende de que entienden mucho más de lo que uno piensa. Por eso es que siempre los invitamos a que ustedes compartan estos programas con libertad, porque ustedes también pueden ser de bendición para muchas personas. Bueno, no me extiendo más. Vamos a ir ahora a una breve pausa y vamos a volver después con la lectura de los textos bíblicos. Así que si usted tiene su Biblia a mano, tómela. No vamos a leer mucho, pero es importante lo que vamos a leer. Bien, vamos entonces y regresamos. Bien, estamos listos entonces para comenzar la lectura y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 19, los versículos del 3 hasta el 7. Dice la palabra: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Vamos ahora al libro de Génesis. En el capítulo 14, los versículos 17 hasta el 24, que nos cuentan cuando Melquisedec bendice a Abraham. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos vamos a leer el capítulo 7, que nos habla del sacerdocio de Melquisedec. Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, diciendo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste
con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y vamos a finalizar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, los versículos del 4 hasta el 10. Dice la palabra: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Damos muchísimas gracias a Dios por su palabra, por su revelación que nos enseña tanto, que nos pone en el lugar maravilloso, que nos menciona sacerdotes. Por eso pedimos al Señor que bendiga lo que hemos escuchado para que podamos entenderlo, comprenderlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Vamos ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, después de la lectura de la palabra del Señor que nos hizo nuestro hermano, vamos a ir de lleno al comentario de ella. Primeramente, quiero empezar en Génesis, donde leyó nuestro hermano, allí en el capítulo 14, del versículo 17 al 24. Quiero decirles que allí está hablando de nada menos que Abraham, el tronco, por así decirlo, de la raíz de los judíos. Un hombre a quien Dios llamó de Ur de los Caldeos para que fuera a la tierra de Canaán. Tuvo muchos problemas, vicisitudes en su vida como todo ser humano. Y cuando se separó de Lot, su sobrino que él trajo de Ur de los Caldeos, y él se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, Abraham se quedó en otra parte donde Dios le indicó. Y quiero decirles que hubo un tiempo cuando unos merodeadores vinieron y pasaron por Sodoma y Gomorra
y robaron todo lo que pudieron, y su sobrino Lot también fue llevado. Y alguien le fue a decir a Abraham que su sobrino había sido robado por unos hombres que habían llevado todo de Sodoma y Gomorra. Eran unos amalecitas. A veces pienso que Dios les estaba hablando para que abandonaran su pecado, pero al parecer no se dieron por aludido con eso, que Dios permitió que se lo llevaran. Y Abraham tenía 318 hombres, y le habló a Dios y podía ir a salvarlo, que sí, que vaya. Y él fue con aquellos 318 hombres, y peleó y sacó todo lo que habían llevado, se los quitó, y recuperó todo lo de su sobrino Lot. Un lindo trabajo que hizo Abraham. Porque en ese tiempo habían muchos merodeadores, asaltantes, se robaban de un pueblo a otro con ejércitos completos. Y cuando venía Abraham con toda la gente de Sodoma y con su sobrino, le salió al encuentro un señor que se llamaba Melquisedec, si tú lo encontraste allí. Melquisedec, que significa rey y sacerdote, era él. Era rey de Salem y era un sacerdote. Como él lo dice allí, Dios del Altísimo. Y esa palabra Altísimo en hebreo es el Lión, que quiere decir el más alto. No hay otro más alto que él. Y Melquisedec es un símbolo del Señor Jesús. No tiene principio, no tiene fin, nada, no hay nada de él. Y él sale a recibir a Abraham. Y Abraham, viendo que él era rey y sacerdote, le rinde los diezmos de todo el botín que rescató. El patriarca lo hace por sí, porque lo consideró mayor que él. Y él le ofreció pan y vino. Qué lindo todo esto. Tiene una buena enseñanza para nosotros. Melquisedec era rey y sacerdote, igual que el Señor Jesús. Melquisedec, su nombre significa mi rey justo. Melquisedec, sin principio de días y sin término, sin padre y sin madre. No fue hecho sumo sacerdote por designación humana. No, nada. Él era rey de paz, significa su nombre. Es una figura muy interesante leerla y estudiarla. Si tú tienes un tiempito, hermano, ponte a estudiar la vida de Melquisedec, que aparece después en la carta a los Hebreos, donde nos leyó nuestro hermano también. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque después, cuando sacó Dios con Moisés a su pueblo Israel de Egipto, él nombró a una tribu para que le sirviera como sacerdotes. Y esto fue la tribu de Leví. Ahora, ¿cómo llegaron ellos a ser la tribu escogida por Dios? Bueno, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, estuvo 40 días y 40 noches arriba en el monte con Dios. Y los israelitas abajo empezaron a decir, algo tiene que haberle pasado a Moisés y nos dejó solo. Así que Aarón, por favor, ¿por qué no lo hace unos dioses? Haznos un dios para que nos acompañe y no estemos solos. Y Moisés convino con ellos y hizo un becerro de oro. Y dijo Moisés, mañana es fiesta, mañana vamos a hacer fiesta. Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Israel. ¿Cómo? ¿El buey? ¿Ellos de oro? ¿Él los sacó de la tierra? Que pronto se cambian, como es el corazón humano. Se va donde calienta el sol. Bueno, mientras Moisés está descendiendo del monte, abajo hay un tipo orgía, tomando, embriagándose y todo lo demás. Y cuando Moisés ve eso que están haciendo, arrojó las tablas y las quebró al pie del becerro de oro. La indignación de Moisés, que ni les cuento. Me habría gustado verle la cara a Moisés. Pero quiero decirles que Moisés tomó el becerro de oro, lo deshizo y lo echó en un arroyo de agua que había ahí y les dio a ver el agua del arroyo con el Dios que deshizo. Y sacó la tienda donde se encontraba con Dios fuera del campamento. Y él pregonó, ¿quién está por Dios que se junte conmigo?
Solamente la tribu de Leví lo hizo. Ellos fueron y se juntaron con Moisés. Y Moisés le dice, cíñase cada uno su espada y mate a su hermano, a su hermana, a su pariente. Duro trabajo. ¿Qué habrías hecho tú, querido amigo? Por esto hay una profecía que dijo Moisés después. La tribu de Leví no conoció madre, no conoció padre, no conoció hermanos, porque hizo lo que Dios les pidió y murió mucha gente. Bueno, después de aquello, Dios estableció sacerdotes y Aarón llegó a ser el sumo sacerdote y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar, llegaron a ser sacerdotes, pero el sumo sacerdote fue Moisés, no otro. Y había un orden aarónico de que solamente los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Estaban establecidos. Ahora quiero decirte que el Señor Jesús nació de la tribu de Judá, que nada se habló en cuanto al sacerdocio. Así que si el Señor Jesús hubiese querido entrar al templo a oficiar un sacrificio, lo habían echado para afuera, porque él no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y esto lo dice allí también en la carta a los Hebreos. Bueno, si Melquisedec era el símbolo del Señor Jesús, rey y sacerdote, el justo, el altísimo, el rey de paz, sin principio de días ni término, no fue comisionado por los hombres, sino por Dios. Y el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, el reino de sacerdotes que Dios quería, que le dijo a su pueblo, yo quiero un reino de sacerdotes, le dijo a su pueblo de Israel, ellos nunca llegaron a cumplirlo, porque él hablaba de sacerdotes espirituales. Y esta es la noticia buena ahora. Ahora, todos los que se entreguen al Señor, los que nazcan de nuevo, los que se han regenerado, llegan a ser hijos de Dios y sacerdotes. Sacerdotes. No de clase de sacerdotes. No, porque no hay clase de sacerdotes. No existe la clase de sacerdotes. No. En los hombres sí los hay. Sacerdotes mejores, sacerdotes más santos, sacerdotes... No, amigos. Si tú te convirtiste hoy día, hermano, no importa quién seas, tú eres un sacerdote en la presencia de Dios. Y te lo voy a explicar después. Donde lo oyó nuestro hermano en Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Lo mismo que le dijo Israel, pero que no lo consiguió con ellos, pero con nosotros, con la iglesia, sí. Al que nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Mira, mi querido hermano, tú eres un sacerdote ante Dios. El sacerdote arónico terminó con él. Por esto es que había otro reino de sacerdotes que comienza con Melquisedec. Por eso te digo, el sacerdocio de Aarón terminó con él. No hubieron más. Ahora, si hay sacerdotes en el templo, bueno, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Lo que a mí me causa mucha molestia es que el Papa, cuando nombra sacerdotes, los nombra como Melquisedec. ¡Qué vergüenza! ¡Qué descaro! Aún los mormones nombran sacerdotes en nombre de Melquisedec. ¡Qué ofensa más grande para Dios! Mi amigo, hubo un solo Melquisedec y el Señor Jesús era símbolo de él. ¿Sí? ¿Qué dice allí en hebreo? Tú eres sacerdote para siempre. Sacerdote que Aarón no podía continuar porque moría. Tenía que venir otro. Y moría el otro y tenía que... Pero con Dios no, con el Señor Jesús no, porque Él es inmutable, Él es eterno. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo leyó nuestro hermano allí en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Ahora, quiero decirte algo interesantísimo. Por eso la pregunta es, ¿eres un sacerdote? Bueno, si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si tienes la vida eterna, si tienes tus pecados perdonados, tú eres un sacerdote de Dios. Y aquí no, en la iglesia del Señor no hay jerarquía de sacerdotes, como mayores, como menores, como sacerdotes principales. No, todos somos sacerdotes. Somos una casta sacerdotal
que Dios ha hecho de todos sus hijos. Por esto te digo, tú eres un sacerdote, yo soy un sacerdote, gracias a Dios. Y puedo ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, y puedo ofrecer a Dios oración, y puedo llegar hasta el trono de la gracia de Dios. Y el Señor Jesús es mi sumo sacerdote, y yo tengo que sujetarme a Él como había que sujetarse a Melquisedec. Qué maravilloso todo esto, ¿verdad? Traerlo a un plano tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Ahora, quiero decirte que Aarón y sus hijos estaban autorizados, ellos únicos, a comer de los sacrificios que se ofrecían. Si se ofrecía un sacrificio por los pecados o una ofrenda voluntaria, ellos podían comerse la carne después, sacar un poco de carne cruda para el mantenimiento de él y de su familia. Habían cosas santísimas que solamente ellos podían comer, no la familia. Y esto nos habla de que ellos llevaban el pecado del pueblo. Cuando comían aquello, estaban llevando el pecado del pueblo. Mira, cuando fue la rebelión de Coré, que eran de la tribu de Leví, Datán, Abirac, unos nietos de Aarón, hijo de sus hijos, se rebelaron contra Dios, no contra Moisés. Y fueron a decirle a Moisés, basta de ustedes, ¿hasta cuándo nos mandan? ¿Hasta cuándo piensan que le vamos a tener que hacer caso? Y quiero decirte que ellos estaban sirviendo a Dios en el tabernáculo, transportando el tabernáculo. ¿Pero qué querían? Querían el sacerdocio. Querían el sacerdocio. Esto pasa a veces en las iglesias, que se envidia cuando Dios da dones como Él quiso. Él da dones como Él quiere. Cada cristiano cuando se convierte recibe un don. Y si tú quieres leer en Efesios capítulo 3 vas a encontrar los dones que Dios da. Ahora, quiero decirte que al principio hubieron dones de sanidad. Sí, había que hacer milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenían la Biblia. Y el que predicaba y hacía milagros, tenían que creerle, porque no había la Biblia. Pero ahora tenemos la palabra de Dios. Y lo interesante es que Pablo, en ninguna de sus cartas pastorales, menciona el don de lengua o el don de sanidad, profetas, nada, ni apóstoles, nada. Es que era necesario cuando no tenían la palabra de Dios. Ahora, este hombre Coré se rebeló contra Dios, no contra Moisés. Cuando tú te rebeles contra la palabra de Dios, no te estás rebelando contra los hermanos ni contra el pastor, te estás rebelando contra Dios. Y este hombre quería el sacerdocio, cosa que Dios dio a Aarón y a su familia. Y cuando Moisés quiso hablar con él, el hombre no quiso ir. Cuando tú te rebelas contra la palabra de Dios, no hay nada más que podemos hacer por ti. Dios tendrá que poner las cosas en su lugar. Ellos no se rebelaron contra... Esto está en número 16 si quieres leerlo. Es un triste capítulo. Y Dios le dijo a Moisés, dile a toda la gente que se retiren de las tiendas donde habitan ellos, porque los voy a consumir en un momento. Y la gente se retiró y Dios le dijo, si mueren estos hombres como mueren todos los hombres, yo no he hablado por mí. Pero si la tierra abre su boca y los traga vivos al Seol, es porque Dios habló por mí. Y en ese momento se abrió la tierra y tragó a toda esta tribu con sus mujeres, con sus hijos y con sus tiendas. Y los israelitas arrancaron porque decían, todos vamos a morir. Qué poco les duró. Y la palabra nos dice que fueron tragados vivos al Seol, o sea, no vieron muerte. Fueron traspasados vivos al infierno. Pero quiero decirles que en el capítulo 17, el capítulo siguiente, subsiguiente, Dios habla del trabajo de los sacerdotes. Y en el 18 les dice a ellos, para que quede claro, que esto no es obra de los hombres, que traiga cada príncipe de la tribu 12 varas secas, y la vara que brote es la vara a quien Dios va a designar como sumo sacerdote. Y dijeron 12 varas y la metieron dentro del lugar santísimo y allí quedaron. Y al otro día fueron a verlas Moisés y la vara de Aarón había echado brotes, hojas, flores y fruto.
¡Qué maravilla! Como Dios confirma para que se acabe toda discusión. Aarón es el sumo sacerdote. Eso se parece a nosotros, que éramos secos, los que somos salvos ahora. Pero Dios hizo una vida nueva en nosotros. Y tenemos flores, frutos, y hemos sido reverdecidos por el poder del Espíritu Santo. Esta es una aplicación muy linda, pero no voy a ese momento. Ahora, ellos, los sacerdotes, allí en el capítulo de Números 18, Dios les dice cuál era su labor, qué tenían que hacer como sacerdotes. Bueno, les dice que muchos de los sacrificios eran para ellos, que podían comerlos con sus familias, pero que otros no podían comerlo. Y les da toda instrucción para que lleven el pecado de Israel. Este era el trabajo que tenían que hacer ellos. De Moisés, él tenía autoridad. Él podía poner su autoridad con su vara como la que impuso allí en Egipto, con las 10 plagas. Pero Aarón tenía que poner la gracia y la benevolencia de Dios. Ahora, cuando los sacerdotes comían el sacrificio por el pecado, estaban llevando el pecado del pueblo. Ahora nosotros como sacerdotes en el día actual, los que somos salvos por la gracia de Dios, ¿tenemos que llevar el pecado de algunos hermanos? Sí, sí. Lee por favor Gálatas 6 y el verso 1. Mira qué dice allí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es como decir, tú que eres sacerdote, si un hermano cayó, lleva el pecado con él. Acude con la palabra con él y háblale con amor, considerándote a ti mismo, no con dureza, no por ser más santo que él. No. Con mansedumbre. Este era el trabajo del sacerdote, llevar el pecado de los demás. Ahora, si tú lees el segundo verso, dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, no la ley de Dios, porque la ley de Cristo es de amor. La ley que de Dios los 10 mandamientos es una ley que nadie la puede cumplir. Es una ley que te condena. Y es por esto que cuando Cristo murió en la cruz llevó la maldición de la ley por nosotros, por ti y por mí. Qué maravilloso todo esto. Ahora, cuando dice esto, que nosotros somos sacerdotes, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza. Digámosle a Dios, Dios, te bendigo por la muerte de Cristo en la cruz. Estás ofreciendo, por esto eres sacerdote, para adorar, para llevar los pecados de los hermanos, para cantar alabanzas a Dios. Somos sacerdotes y aquí no hay una casta superior o inferior. Somos todos iguales. Somos todos sacerdotes. Por favor, sé que hay sectas en que hay jefes, un pastor mayor, un pastor principal. Esto no tiene base en las Escrituras. Sé que hay en la Iglesia Católica obispos, papas que mandan, que controlan. Esto no está en los planes de Dios, no está en la Biblia. Esto está en los nicolaitas. Hicimos un programa tiempo atrás de quién era el nicolaita. Nicolaita era un hombre que se llamaba Nicolás y que él introdujo en la iglesia de que debiera haber un pastor principal, un vicepresidente, un presidente que controlara. Y Nicolás significa el que controla el pueblo. Y Dios dice, los aborrezco, porque la única cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Y la única guía que tenemos es el Espíritu Santo. Esto es la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, no lo que los hombres dicen. No. La incredulidad va de la mano con la perdición. La filosofía aparta a los hombres de Dios. El racionalismo condena a los hombres. La razón del hombre está corrompida por el pecado. Y el escepticismo, que es parte de la filosofía, está condenando a la gente al infierno. ¿Te das cuenta, querido amigo, que somos por gracia divina, bendita, salvo por la gracia de Dios, los que hemos pasado de muerte a vida? Mi querido hermano, tú eres un sacerdote. Nadie te lo puede quitar porque la Biblia lo dice. Somos sacerdotes delante de Dios para ofrecer sacrificios,
para ofrecer cánticos, para adorar a Dios y para llevar el pecado de algunos hermanos. Qué lindo, ¿eh? Que Dios nos conceda este gran privilegio y que nos haga sacerdotes del Dios Altísimo. Y esto no los nombra a los hombres. No, ningún pastor me ha dicho a mí que soy sacerdote. Ningún superintendente me ha dicho que soy sacerdote. No, ningún pastor principal me ha dicho que ahora puedo ser sacerdote. No, Dios, la casta sacerdotal santa que el Señor ha hecho, los ha comprado con su propia sangre y nos ha puesto en la iglesia para adorarle, para cantarle, para bendecir su nombre y para llevar el pecado de algunos hermanos, para simpatizar con ellos. ¿Te das cuenta, hermano, el privilegio grande de ser un hijo de Dios? No hay nada en este mundo que pueda compararse con ser un hijo de Dios, redimido y alcanzado por la sangre del Señor Jesús. No hay nadie, no hay nada que se compare. ¿Duermes tranquilo en la noche tú, que no eres salvo, que no tienes la vida eterna? Yo sé, amigos, el que no tiene a Cristo en el corazón tiene un vacío tremendo en su alma, una sed insaciable que ha buscado por el licor, por la droga, por el sexo, por el dinero, y no está saciado eso. No, porque esa es una sed espiritual que solo Cristo la puede llenar. Ese vacío que tienes en su interior, amigo, se llama Jesucristo. Y mientras el Señor Jesús no entre en tu vida, esa sed no va a estar saciada. No va a estar saciada. Y queremos decirte, con harto cariño y amor, no te hemos hablado de religión alguna, sino de una condición. Para llegar a ser sacerdote de Dios, no hay que trabajar, no hay que estudiar, no hay que cumplir ciertos requisitos. No, solamente hay que entregarse a Dios de corazón, pedirle perdón por los pecados y confiar que cuando Cristo murió, pagó mi culpa, pagó tu culpa, y Él sufrió una muerte vicaria. Y te entregas de corazón al Señor y Él te va a perdonar, te va a salvar y te va a dar la vida eterna y vas a llegar a ser un sacerdote en la presencia de Dios. Nuestro sumo sacerdote está en el cielo y a Él tenemos que acatar sus órdenes que están en su palabra, tal como lo hacían con Moisés. Los sacerdotes tenían que hacer caso a lo que el sumo sacerdote Aarón les decía. ¿Te das cuenta que tenemos un tremendo privilegio, hermano? No sé si lo estás cumpliendo. ¿Estás ofreciendo sacrificio de alabanza que mencionan el nombre del Señor Jesús cada día? ¿Le estás alabando? ¿Le estás adorando? ¿Le estás diciendo al Padre, gracias por tu Hijo, que lo enviaste para que ocupara mi lugar en la cruz? Eso es ofrecer sacrificio de alabanza. Basta con Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Esos son sacrificios de alabanza. Y de hacer bien, dice, no os olvidéis. Sí, no, se nos han sido preparadas buenas obras para que las hagamos, ahora que somos salvos, hijos de Dios. Mi amigo, si tú no eres un hijo de Dios, tú ni siquiera eres sacerdote. Quizás puedas ser un diácono, un pastor en una iglesia, un guía, no sé. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, tú no eres nada delante de Dios. Delante de los hombres puedes tener muchas alabanzas, pueden decirte muy lindas cosas, pero no Dios. Dios no aprueba a los que no tienen sus pecados perdonados. Lo primero que tenemos que hacer es saber si estamos perdonados o no. Y si no estás perdonado, hoy día Dios te quiere perdonar. Dios quiere entrar en tu vida, quiere transformarte y quiere hacerte un hijo de Dios. Él quiere hacerte una nueva criatura. ¿Por qué no dejas que el Señor entre a tu vida? ¿Por qué no permites que el Espíritu Santo haga la obra en ti? ¿Por qué no le das permiso a Dios que entre en tu vida y te transforme y te haga una nueva criatura? Solo la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario puede borrarnos de todo pecado y hacernos aceptos en el amado y empezar a caminar hacia el cielo como nuevas criaturas. Y llegamos a ser sacerdotes delante de Dios para poder ofrecerle a Dios alabanza, sacrificio de alabanza que glorifican el nombre de Dios. Gracias sean dadas a Dios por su santa palabra y porque Él dice allí que somos sacerdotes
Y si Él lo dice, lo somos. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos muy contentos una vez más de haber contado con su sintonía para este programa de enseñanza de la palabra de Dios, y esperamos que hayan entendido todo el mensaje de Dios para ustedes, porque deseamos realmente que si no tienen a Cristo, sean salvos para alabanza y gloria de Dios. Y mis queridos hermanos, si no entendían lo de los sacerdotes, ahora creemos que lo han entendido. Y denle gloria a Dios y bendigan su santísimo nombre por la posición que nos ha puesto. El Señor bendiga su santa palabra. Una vez más, muchas gracias, hermano, por lo que nos ha enseñado hoy. Qué interesante es poder comprender y saber con absoluta certeza, porque el Señor es uno, no cambia, porque es fiel y verdadero, que todas las personas que se arrepienten y llegan a ser hijos de Dios, además de ser hijos de Dios, ¿qué más grande podríamos esperar? Somos también sacerdotes en la presencia de Dios. ¿Eso lo había pensado usted? Bueno, ahora ya lo sabe. Y por lo tanto, interésese en la palabra, profundícela para que usted cumpla ese rol de sacerdote que el Señor le ha asignado. Si usted no conoce su labor, si no conoce lo que tiene que hacer como sacerdote, pues entonces no está cumpliendo fielmente lo que el Señor quiere. Bien, amigos y hermanos, me despido muy agradecido primeramente del Señor, que nos ha bendecido con la posibilidad de haber llegado con este nuevo programa, orando por cada uno de ustedes para que los bendiga, a su familia, a sus hogares, a ustedes, y orando también por nosotros para que podamos continuar con este ministerio hasta que el Señor así lo disponga. Me despido entonces muy contento y esperando encontrarnos en un próximo programa muy pronto. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.